Carmela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, Carmela, bueno, comenzar preguntándote un poco respecto del pago chico de San Isidro, ¿cómo estás viendo San Isidro hoy, 2 años después del comienzo de la gestión del intendente Ramón Lanús? Bueno, preocupada porque me parece que esta nueva gestión de Ramón Lanús, básicamente lo único que ve en San Isidro es una oportunidad inmobiliaria. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Digamos, muchos municipios, incluido el de Vicente López, nuestros vecinos, saben lo que eso significa, ¿no? Cuando un ecosistema se destruye, después revertir esa situación es imposible. Hoy lo que estamos viendo es que el intendente y a propósito modificó el Código de Ordenamiento Urbano para que poder explotar todos los barrios de San Isidro y convertirlo en una oportunidad inmobiliaria. Al respecto, en estos días nos enteramos que, por ejemplo, el Unicenter, que es el shopping más grande del país, va a seguir ampliándose, sumando 20.000 metros cuadrados de construcción, con lo que eso significa para no solo la zona de San Isidro, que afecta o que está lindante a Estrella Shopping, sino también a Vicente López, porque lo que va a hacer es poner en desventaja una cantidad enorme de comercios, ¿sí?, de los barrios, y además colapsar lo que es el tráfico en esa zona, porque parte de esta construcción se hace sobre lo que es el actual estacionamiento. Además de que, bueno, permitió la construcción de 30 metros cuadrados y edificios y demás en zonas donde antes no estaba permitido, sin tener los servicios necesarios, y básicamente se está centrando en eso. Eso por un lado. Segundo, está creciendo la inseguridad. Quienes transitamos el distrito y recorremos y militamos los barrios, sabemos que está aumentando la peligrosidad de los casos de los delitos, con armas de fuego, con violencia. Esto quizás está en algún punto oculto, pero lo cierto es que esto es así y es grave. También ahí nos preocupa porque yo siempre digo, San Isidro no es La Matanza en el sentido de que tenga muchos focos, ¿sí?, de conflicto, porque son distritos más grandes, con más conflictividad social, con más barrios postergados, con más... Bueno, no es el caso de San Isidro, con lo cual es la primera vez que estamos viendo que se le fue de las manos, digamos, de control el tema de la inseguridad. Y lo que está pasando es que está habiendo muchos delitos donde pasan cosas graves, ¿no? Con la implicancia de armas de fuego, asesinatos, tortura, etcétera. Bueno, hace poco hubo casos conocidos que salieron en los medios de comunicación, pero que lamentablemente no son los únicos, como el caso de un jubilado que luego de robarle lo acuchillaron 20 veces, digamos, ¿no? Y así podríamos enumerar otra cantidad de casos desafortunados, pero que los vecinos de San Isidro saben, si están escuchando ellos saben lo que está sucediendo porque aumentó la cantidad de asaltos, de robo, de uso de armas de fuego y demás. Así que nada, muy preocupada con la gestión actual porque lejos de venir a corregir problemas que teníamos con la gestión anterior, que era básicamente el estancamiento y el no desarrollo del distrito, no desarrollar un polo industrial, no ampliar la, la plaza de espacios verdes para la recreación, porque San Isidro tiene mucho verde, pero no para recreación, digamos, ¿no? Tenemos un hipódromo y un jockey que son ámbitos privados, tenemos mucha arboleda, pero no tenemos tantos espacios de recreación. No hay vida cultural, no hay vida recreativa, no hay vida deportiva, no hay vida industrial, no hay generación de empleo. Así que nada, muy preocupada, la verdad es eso. Y en ese sentido, saliendo un poco de San Isidro, ¿cómo estás viendo a la actual situación del país con el gobierno de Javier Milei? Más preocupada todavía, bueno, quizás lo que pasa en el municipio está íntimamente relacionado con lo que pasa a nivel nacional, porque además el intendente Ramón de Lanús es del partido de gobierno, es de la Libertad Avanza, entró por Bullrich, que se sumó al gobierno de la Libertad Avanza y la última vez compitió su fuerza política ya dentro de la Libertad Avanza, con lo cual entendemos que esa insensibilidad
y abandono de un Estado presente para determinadas cuestiones es normal y natural en quien sigue este gobierno nacional. Bueno, ya lo del gobierno nacional a esta altura es escandaloso. Es escandaloso porque lo que están haciendo es un desfalco al Estado, o sea, están vaciando el Estado, están vaciando los fondos del Estado. Ellos no cierran, necesariamente no cierran programas de asistencia a la comunidad, sino que directamente lo vacían. Bueno, en muchos casos ya hay una cantidad enorme de denuncias acerca de este vaciamiento. Por ejemplo, un ejemplo claro es el tema de vialidad, que quien se ocupa del mejoramiento, sostenimiento, mantenimiento de las rutas nacionales, entre otras cosas, rutas, puentes y demás, que el Estado recaudó los fondos, que son los del impuesto al cheque, que van hacia el mejoramiento de las rutas, y esos fondos hoy no se saben dónde están, como bien todos pueden saber, porque se dice abiertamente, y lo dice con orgullo el presidente Milei y sus funcionarios, este gobierno no va a arreglar ninguna ruta. Donde esto está sucediendo es porque básicamente hay gobiernos provinciales que han tomado responsabilidades del gobierno nacional, pero bueno, ya le pesa al gobierno una denuncia, por ejemplo, donde está pidiendo que dé explicaciones dónde están esos fondos. Bueno, como el caso del ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que dejó de actualizar montos, mandar montos, partidas presupuestarias a todo lo que tiene que ver con la discapacidad, lugares de contención, asistencia a los discapacitados, transporte, etcétera, y que además, como hizo públicamente, dio de baja todas las pensiones de discapacidad, alegando que iba a hacer una auditoría. Esto no funciona así. Vos haces una auditoría y si hay pensiones truchas, bueno, esas se dan de baja. No, ellos bajaron las pensiones que por ley le correspondían a miles y miles de discapacitados, ya ahí incurriendo en una falta gravísima. Y posteriormente a esto se hizo público un audio de quien manejaba la Agencia Nacional de Discapacidad, Españolo, amigo del presidente, hablando de las coimas y negocios que se hacían en esa agencia. Esa investigación avanzó y no solo se encontró que, o como se sospecha, porque es lo que dicen los audios, tenían que darle el 3% de lo que se recaudaba de manera en un sistema de corrupción a Karina Milei, a Lulemen, etcétera, sino que además había sobreprecios sobre lo que se compraba de un 4000%. Esto significa que si un remedio salía 1000 pesos, ellos lo compraban que no me quiero equivocar, son 10, 100.000, 4 millones de pesos, ¿sí? Estamos hablando de que si un remedio salía 1000 pesos, ellos lo compraban a 4 millones de pesos, para que la gente entienda el nivel de sobreprecios. Y en el medio obviamente había coimas, ¿no? O sea, lo compraban y el laboratorio seguramente le daba coimas a otro funcionario del gobierno y así. Bueno, un escándalo mayúsculo, porque además la mayoría de las cosas ya se están comprobando. Cuando hubo allanamientos, los funcionarios tenían plata en efectivo, en dólares, montos incalculables, injustificables en sus domicilios, y además porque hoy es muy fácil de seguir esas rutas, porque entre otras cosas dejan todos los dedos marcados en los teléfonos celulares y demás, donde había conversaciones con audio, texto, y bueno, y el último caso ya de corrupción, el más reciente, el más fresquito, porque en realidad tienen un montón que ya están siendo investigados en la justicia, es el de Adorni, que es el jefe de gabinete, que se descubrió que en estos 2 años en la función pública se enriqueció de manera escandalosa, cantidad enorme de gastos injustificados, que empezó a vivir como un new rich, un nuevo rico, ¿viste? Que pasó de tener una vida de alguien de clase media, más bien tirando a baja, a vivir como un nuevo rico, y que no presenta su declaración jurada y más. Todo esto sumado a lo más grave, que es un Estado que está abandonando sus funciones, las funciones que le corresponden por ley, que es asistir a la salud de los argentinos, como es el caso
ni bien asumieron que abandonaron los tratamientos oncológicos, de ahí en más al día de hoy, que han dejado de comprar vacunas, que han dejado de mandar los remedios del plan Remediar, que asistía a 20 millones de personas, cosa que es gravísima porque lleva al abandono de las personas y y a consecuencias graves, te diría obviamente hasta la muerte, porque cuando uno no atiende un tema de salud incipiente, eso se agrava y termina mal. El abandono de las personas mayores. El presidente dice con orgullo todo el tiempo que no es momento de ocuparse de los jubilados. Hoy los jubilados no llegan a los 400.000 pesos, una jubilación mínima, con eso no vive nadie, ni siquiera cubre la alimentación, ya no te digo cubrir la vestimenta, los servicios, un alquiler, los remedios, no, con eso no cubren la alimentación básica. Y bueno, podemos estar horas hablando del abandono del Estado que está haciendo este Estado, ¿sí? Y por ende los delitos que están acumulando. Y Carmela, frente a esto te pregunto, ¿cuál es la reacción, cómo se arma el campo popular, ya sea en San Isidro o a nivel nacional, para enfrentar a la Libertad Avanza? Yo creo que se tiene que armar la población argentina, porque está atentando contra todos los sectores, no solamente con lo que es el campo popular. Creo que hay un cambio de época, un clima de época que está cambiando y que necesitamos un cambio de una dirigencia, que claramente hay una dirigencia que no es que no sea representativa, sino que quizás hoy ya no tiene la fuerza para representar la insurgencia que debería haber en la población, que la población se tiene que hacer cargo de su propia representación, si es que no se siente representado por ninguno de nuestros referentes políticos, que tiene que empezar a prestar atención, hacerse cargo del rol que le compete y salir a reclamar. Y escuchar quizás o desentrañar qué es lo que sucedió todo este tiempo para que los referentes de la oposición no los represente. Y si efectivamente reafirman que es así, bueno, que se hagan cargo de la representación que les compete. A lo que voy es la primera vez en la Argentina que, bueno, salvo la dictadura, ¿no? Donde obviamente operaba el miedo, y acá también opera el miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene miedo de salir a manifestarse, porque tiene miedo que los caguen a palo, que es un poco lo que hace el gobierno a propósito cuando le pega a los jubilados, que son 30, o a los discapacitados cuando se manifiestan. Es advertir: no vengas a manifestarte porque te vamos a cagar a palos. Y hay mucha gente que lamentablemente tiene miedo. El tema es cuando el miedo a morirte de hambre o a que te maten en una esquina, bueno, lo que estamos viviendo en estos días, digamos, ¿no? Que el femicidio se naturalice y la violencia se naturalice en Argentina, sea superior a que te peguen. Y ahí es donde la población tiene que hacer chip y decir, acá no se trata del problema, el problema no es el ajuste solamente en las universidades, acá el problema no es si cerró la fábrica en la que vos trabajabas, acá el problema no es si se está cayendo el sistema del transporte y se frenan los colectivos y los choferes se quedan sin empleo, acá el problema no es si vos vas a una sala y no están los remedios que antes te brindaban, acá el problema es un modelo económico y político de un gobierno que vino a estafar al pueblo argentino, que vino a ajustar al pueblo argentino, que no va a cesar en este abandono constante y desarticulación y desmantelamiento del Estado, y que si no se van, esto no va a cambiar. Carmela. Sí, estoy hablando de que se tienen que ir ya, no cuando termine el mandato en términos de cuando fue electo, sino que debería irse ya. Ya deberían haber iniciado un juicio político. Bueno, si los legisladores que hoy están en el Parlamento, muchos de ellos también en un sistema prebendario, en un sistema corrupto, porque vamos a sumarle, para un poco darle el cierre a este intercambio, el tema de los créditos injustificados que le ha dado el Banco Nación a estos legisladores y funcionarios y demás, que no tengo dudas que esos créditos seguramente también tuvieron que dejar algo
en este sistema de corrupción, pero que además es parte de comprar voluntades, porque estamos hablando de personas que, un legislador, por ejemplo, que pasó de conducir un Uber a que le otorgaran un crédito de $300.000 del Banco Nación, y algo más le habrán otorgado, porque ¿cómo paga ese crédito? ¿Con un sueldo de diputado? Seguro que no, porque además tiene que vivir. Bueno, claramente tenemos un sistema, no solo el de gobierno, sino el legislativo y también la justicia corrompido, y entonces ahí es donde la población tiene que salir a defenderse.